Saludos y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios, esa palabra que da vida, ese alimento espiritual que nos nutre cada día. El tema de hoy lo he titulado Vivir como siervos de Dios, viviendo como siervos de Dios en medio de un mundo incrédulo. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 17, Pedro nos dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es un versículo que, aunque corto, contiene una gran profundidad espiritual. El apóstol Pedro resume en 4 mandatos una vida cristiana equilibrada, madura y que le agrada a Dios. No habla solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos, porque la fe verdadera siempre se manifiesta en conducta. Primero dice, honrad a todos, una vida de respeto universal. El creyente está llamado a honrar no solo a quienes le caen bien, no solo a quienes comparten su fe. El apóstol dice, a todos. Esto rompe con nuestra naturaleza, porque el corazón humano selecciona, honra al que considera digno y desprecia al que juzga inferior. Pero Dios no hace acepción de personas. Honrar significa tratar con dignidad, también significa reconocer el valor y actuar con respeto. Aunque otros no vivan correctamente, el creyente no puede rebajar su conducta, porque no puede actuar según actúan los demás, sino según quién es Dios. Cuando honras a todos, estás reflejando el carácter de Cristo. Estás diciendo con tus actos, mi vida no está gobernada por emociones, sino por principios divinos. En segundo lugar dice, amad a los hermanos. Esto habla de un amor profundo y práctico. Aquí hay un cambio. Ya no solo es honrar, es amar. Y especifica primeramente a los hermanos en la fe. El amor cristiano no es teoría, es acción, es soportar, es perdonar, es ayudar, es comprometerse. Jesucristo dijo que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que tuvieron entre ellos. Pero este amor no es fácil, porque los hermanos fallan. A veces nos hacen daño y a veces decepcionan. Pero el amor verdadero no depende de la perfección del otro, sino de la obra de Dios en nosotros. Una familia no deja de ser familia porque haya problemas. Así también en la Iglesia el amor se prueba precisamente cuando hay dificultades. En tercer lugar dice, temed a Dios, el centro de toda la vida. Este es el eje de todo el versículo. El temor de Dios no es miedo, digamos, paralizante, es reverencia profunda, es vivir consciente de su presencia, es reconocer su autoridad, es obedecer su palabra. Cuando el creyente teme a Dios, ordena su vida, cuida su conducta, examina sus motivaciones. El problema de muchos no es que fallen, sino que han perdido el temor de Dios. Cuando el temor de Dios está en su lugar, la honra hacia los demás se vuelve genuina, el amor hacia los hermanos se vuelve sincero y la obediencia a Dios y a las autoridades se vuelve posible. Y en cuarto lugar dice, honrad al Rey, sumisión con propósito espiritual. En el contexto de la primera carta de Pedro, el rey representaba una autoridad que en muchos casos no era justa ni favorable a los cristianos, y aún así la instrucción es clara, honrad. Esto no significa aprobarlo todo, sino reconocer el orden establecido por Dios. El creyente entiende que Dios es soberano, que las autoridades están permitidas y puestas por Él. Su testimonio está en juego. Aquí hay una clave espiritual. El que no aprende a honrar autoridad visible, difícilmente va a honrar a Dios invisible. Como conclusión, debemos vivir como siervos de Dios. Este versículo es el retrato de un siervo verdadero de Dios, que respeta a todos, que ama profundamente a los suyos, que vive bajo la mirada de Dios, que camina en orden y sujeción. Ser siervo de Dios no es un título, es una manera de vivir. Por eso yo te preguntaría para terminar, ¿estamos honrando a todos o solo a algunos? ¿Estamos amando a los hermanos o estamos criticándolos?
¿Estamos viviendo con temor de Dios o con ligereza espiritual? ¿Estoy honrando las autoridades o resistiéndolas constantemente? La vida cristiana no se mide por lo que decimos, sino por cómo vivimos cada día. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga, recibe un fuerte abrazo y te espero en el próximo Pan de Vida.